Shakira recibe angustiosa petición de Milan y Sasha tras su primer encuentro con Gerard Piqué. Clara Chía salió corriendo de la casa deslumbrante de Gerard, que alguna vez fue el hogar de Shakira y sus hijos. Clara Chía prácticamente se había adueñado de esa casa y de otras propiedades donde había tomado fotografías desafiando a Shakira y mostrándole que estaba ocupando lo que una vez le perteneció. Sin embargo, para sorpresa de Clara Chía, Shakira llegó a la casa y la tomó desprevenida. Atención a todos los amantes de la información impactante. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni una sola noticia de última hora. Clara Chía, quien estaba en medio de los trámites para ir a Colombia o Miami, se enteró y huyó asustada, dejando atrás su gesto desafiante que había caracterizado sus últimos días y borrando esa sonrisa burlona con la que solía enfrentar a los medios de comunicación. Con la llegada de Shakira, no solo desapareció la sonrisa de Clara Chía, sino que también Piqué quedó eclipsado. Ayer les contamos que Piqué estaba invitado a un evento de Fórmula 1 al que se esperaba que asistiera, pero al enterarse de la presencia de Shakira allí y de que toda la atención se centraría en ella, decidió no ir al evento. Piqué recogió a los niños por la puerta trasera de la casa, como solía hacer antes, mientras Shakira permanecía dentro de la mansión. Sin embargo, el primer encuentro entre Gerard Piqué y los niños no fue el mejor, ya que parece que hay poca conexión entre los niños y su padre. Además, se supo que Gerard Piqué llevó a sus hijos a un evento de la Liga de los Reyes, lo cual ha llamado la atención. Después de toda la controversia que generó la aparición de los niños en el vídeo musical, donde se llegó a decir que Piqué pensaba emprender acciones legales contra Shakira por exponer a los niños, ahora parece normal llevarlos a este tipo de eventos. Esto ha sido criticado por los internautas, ya que consideran que durante este tipo de eventos los niños están más expuestos que en la aparición de un vídeo musical, especialmente cuando fueron ellos mismos quienes pidieron ser parte del proyecto musical. Sin embargo, lo que ha causado más consternación es que durante esta actividad de la Liga de los Reyes, Sasha, agotado, se ve tumbado en una especie de mesa o cama improvisada, mientras Gerard Piqué parece indiferente. Esto ha llamado mucho la atención, ya que no se trata solo de si los niños se sienten bien o no en las actividades que comparten con su padre, sino también del tipo de actividades y lugares a los que Piqué los lleva, incluso en contra de la voluntad de los niños. Como mencionamos otro día, si Gerard Piqué no va a compartir tiempo de calidad con los niños, sería mejor dejarlos en casa con Shakira, quien sabe muy bien cómo cuidarlos, en lugar de hacer que pasen un mal rato como se puede ver en las imágenes. Sasha, exhausto, y Milan, aparentemente indiferente a su entorno. Parecen no estar pasando un buen momento y no están disfrutando de la compañía de su padre. Como padre no entiendo por qué Gerard Piqué se lleva a sus hijos del lado de Shakira a un evento donde no va a estar pendiente de ellos ni les va a dedicar tiempo. Es un evento que ellos no van a disfrutar. Obviamente Piqué no ha considerado el hecho de que los niños han tenido un viaje agotador de más de 10 horas, con escalas en Madrid antes de llegar a Barcelona. Esto demuestra la falta de empatía de Piqué hacia los niños. Entendemos que quiere verlos, pero no se trata solo de tenerlos a su lado por capricho, sino de permitirles disfrutar de las actividades que realmente les gusten. Hemos visto que a los niños no les agrada mucho este tipo de actividades de la élite de la Liga de los Reyes. Mientras Sasha intentaba descansar y recuperar energías en una especie de cama improvisada en pleno evento de la Kingsley, Milan mostraba claramente su aburrimiento. Era evidente que prefería estar en cualquier otro lugar que no fuera allí. Esto ha llevado a muchas personas a reclamar a Gerard Piqué por su falta de empatía y consideración hacia los niños. Después del largo viaje que han tenido que hacer para ir a verlo, lo mínimo que Piqué podría haber hecho era permitirles descansar en su casa y recuperar energías antes de sacarlos nuevamente con él. Hemos sabido que una vez que llegaron a casa, los niños le contaron a su mamá que no la pasaron muy bien y que no quieren volver a los eventos de la Liga de los Reyes de su papá. Prefieren pasar tiempo con Shakira y sus amigos, así como visitar a sus compañeros de colegio que dejaron en Barcelona cuando tuvieron que viajar a Miami. Es una situación difícil para Shakira,
ya que ella no puede impedir que Gerard Piqué vea a los niños y pase tiempo con ellos. Sin embargo, Milan y Sasha le han expresado su preferencia por pasar tiempo con ella y sus amigos. ¿Quieren estar un paso adelante en el mundo informativo? No busquen más. Suscríbanse a nuestro canal y obtengan acceso exclusivo a noticias que cambiarán su perspectiva. Como mencionamos anteriormente en Sepa Más, cuando los niños están con Gerard Piqué se les ve menos sonrientes y no parecen pasarlo tan bien como lo hacen cuando están con Shakira, donde los vemos sonreír y disfrutar de cada actividad a la que son llevados por su mamá. Esto debería llevar a Gerard Piqué a reflexionar y planificar mejor sus actividades. Hace mucho tiempo que sabía que pasaría parte de las vacaciones con los niños, por lo que debió haber previsto ofrecerles tiempo de calidad. No estamos pidiendo lujos ni juguetes ostentosos para los niños, ni que los lleve al mejor restaurante de Barcelona. Simplemente como padre le pedimos a Gerard Piqué que planee cuidadosamente el tiempo que pasa con los niños y les ofrezca momentos de calidad. Si solo le queda una hora para compartir con ellos, que sea una hora bien dedicada donde ellos se sientan felices y con ganas de volver. Muchas personas nos escriben al canal diciendo que siempre decimos cosas negativas sobre Gerard Piqué. Les confieso que tenía ganas de decir algo positivo sobre las vacaciones que pasaría Gerard Piqué con sus hijos. Pero lamentablemente no hay nada positivo que destacar en esta situación. Como padre no puedo afirmar que esté bien llevar a los niños, que ya están exhaustos después de una semana de viajes, y someterlos a 2 o 3 horas de partidos en el evento. Es comprensible que los niños deseen descansar y pasar tiempo con Shakira y sus amigos en lugar de asistir a los eventos de la Liga de los Reyes de su padre. En Sepa Más hemos señalado en repetidas ocasiones que los niños parecen menos felices y disfrutan menos cuando están con Gerard Piqué. Esto debería hacer reflexionar a Piqué y replantear sus actividades. Piqué tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de que pasaría parte de las vacaciones con los niños. Por lo tanto, debió haber planeado cuidadosamente su tiempo para ofrecerles momentos de calidad. No se trata de lujos o extravagancias, sino de asegurarse de que los niños se sientan felices y ansiosos por pasar tiempo con su padre. Si solo dispone de una hora, debe aprovecharla al máximo y brindarles atención y cariño. Comprendemos que las personas nos escriban en el canal solicitando comentarios positivos sobre Gerard Piqué, pero en este caso no podemos ocultar los aspectos problemáticos de esta situación. Como modelo a seguir y figura paterna, Piqué debe mostrar empatía, consideración y planificación para garantizar que los niños disfruten de su tiempo juntos. Esperamos que Gerard Piqué reflexione sobre estas críticas y tome medidas para mejorar la relación con sus hijos y proporcionarles experiencias gratificantes y enriquecedoras durante las vacaciones y en general. Aunque tal vez a algunos les guste, no era el momento adecuado para llevar a los niños a esos eventos. Seguiremos esperando a que Gerard Piqué haga algo positivo para informarlo aquí en Sepa Más. Por otro lado, hemos sabido que Clara Chía está enojada con Gerard Piqué. Primero por no defenderla ante la llegada de Shakira, lo que la hizo sentir humillada. Luego supimos que Clara Chía quería asistir a la carrera de autos de la Fórmula 1, no porque le gusten los autos, sino porque sabía que Shakira y Gerard Piqué estarían presentes. Las verdaderas intenciones de Clara Chía eran que Shakira la viera junto a Gerard Piqué. Quizás, previniendo esta situación, Gerard Piqué decidió finalmente no asistir a la carrera, donde Shakira fue la protagonista y acaparó todas las miradas. Luego supimos que Clara Chía también quería ir al evento de la Liga de los Reyes, o al menos estar cerca de Gerard Piqué. Pero según nos dijeron, el exfutbolista no se lo permitió, pensando en que los niños podrían hacer preguntas incómodas. Todo esto ha enfurecido a Clara Chía, quien se sentía la reina de Barcelona y ahora tendrá que esconderse en medio de toda esta situación. Para aquellos que se preguntaban, ¿por qué Shakira viajó a Barcelona cruzando el océano en lugar de quedarse tranquila en Miami? La respuesta quedó resuelta ayer. Las imágenes de Sasha agotado descansando en una cama improvisada generaron sentimientos encontrados, y uno puede imaginar cómo se sintió Shakira al ver a su hijo en esas condiciones. Agradezco a Shakira por cuidar a sus hijos y seguir de cerca todas las actividades que harán en los próximos días mientras está en Barcelona trabajando.
Es importante destacar que Shakira viajó para llevar a los niños a Gerard Piqué y asegurarse de que pasen tiempo juntos. Sin embargo, los niños no quisieron pasar la noche con su padre y le rogaron que los llevara a casa de su mamá. Cuando los niños llegaron a las 10 de la noche, Shakira los recibió y había 3 personas del servicio esperándolos para atenderlos. Hago esta aclaración porque en lugar de criticar a Gerard Piqué por poner a los niños a dormir en camas improvisadas mientras él disfrutaba de los partidos de la Liga de los Reyes, algunas personas critican a Shakira, quien ha invertido su tiempo y recursos para que los niños pasen tiempo con su padre. Es importante recordar que el árbol que más frutos da es el que más piedras recibe. Así que antes de criticar a Shakira, es necesario observar el comportamiento de Gerard Piqué. Estaremos pendientes. Seguramente Shakira no se quedará de brazos cruzados ante el mal momento que vivieron sus hijos durante su primer encuentro con Gerard Piqué. Para ella, lo más importante es el bienestar de los niños y se asegurará de que se planee mejor el tiempo que pasen juntos. Suscríbanse a Sepa Más y disfruten de la emoción de descubrir la verdad detrás de los titulares.